Hay lugares en este mundo que nacieron con una herida abierta, cicatrices en la tierra que, por más que intentamos cubrir con concreto, jardines y monumentos, siguen superando la memoria. Bienvenidos a este rincón de sombras en la neblina. Apaguen las luces, ya que hoy caminaremos sobre 3 capas de oscuridad. Hoy visitaremos Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, un epicentro geográfico en el corazón de México que parece ser un imán cósmico para la tragedia, la masacre y el terror. Y como siempre, dándole la bienvenida aquí a Oscar, Miguel y Poncho. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andamos? Muy bien, Manu, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué onda, mano? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, Manu? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ya grabando este episodio que espero que les agrade. Digo, no, este tema yo lo propuse. Espero que les guste, ¿no? Y si no, pues ya les hice perder su tiempo de todas formas. No, nunca es perder el tiempo. Siempre hay información interesante aquí. Pero ¿por qué se te ocurrió Tlatelolco? Pues la verdad, la idea me surgió, estaba navegando yo en TikTok y me salieron unos videos de un chavo que estaba narrando una historia justo en los edificios de Tlatelolco, que dicen que hay... Se sabe qué fue lo que pasó aquí en México en el 68, ¿no? Justo en esta zona, entonces... Sí fue 68, ¿no? Sí. Sí, fue justo en el 68. Entonces, esta zona se quedó cargada de energía y muchas personas que viven ahí pues dicen que aún se escuchan lamentos, ¿no? Que se escucha, incluso en algunos lugares dicen que todavía se llegan a escuchar los disparos. ¿Y será solamente por eso o será por la historia que carga el lugar? Porque lo del 68 es muy reciente, ¿no? Y está muy fresco y muy impreso todavía, digamos, en el ambiente de ahí Tlatelolco, pero pues antes tiene algo muy relevante, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en Tlatelolco, ¿no? De 1473 fue la última batalla que tuvieron cuando caen contra Tenochtitlán, ¿no? Y se vuelven parte de ellos. Entonces sí es como muy cargada la parte eh, energética que carga Tlatelolco, ¿no? Que viene desde años. Pero eso como Tlatelolcas, al final, ¿no? Que al final es un grupo que se separó de los mexicas, ¿no? Se separa, es un grupo mexica que se separa, fundan la ciudad, hay ahí una rivalidad tipo América Chivas, una cosa así, y de pronto un día el poderío de los mexicas empieza a crecer, mocos, 1473, viene la batalla, y después se vuelven los dos epicentros neurálgicos de toda Mesoamérica, ¿no? Y importantes. Uno el religioso y militar, que era en la parte de México Tenochtitlán, y el otro el comercial, que es Tlatelolco. Sí, ahí tiene mucho que ver que justamente la parte de los mexicas que se fueron a Pedregal, que fueron después de Tenochtitlán, son los que le pidieron a sus hermanitos, los toltecas, que les mandaron un tlatoani. O sea, recordemos que Acamapistli no era mexica, era tolteca, y los descendientes de Acamapistli, que fueron los 11 tlatoanis, eran todos toltecas, porque los toltecas sí tenían sangre real, sí tenían nobleza, sí tenían descendientes de Xolotl. Volviendo a esto, al 2 de octubre de 1968. Bueno. De hecho, te quisiera hacer una precisión ahí, pero creo que iba a decir Manu algo. Sí. Sí, es que justo lo que les decía Poncho, yo se los traje más o menos en un tipo de historia, no sé si quieran que sea justo antes de pasar a lo del 12 a lo del 2 de octubre. Porque justo también del 2 de octubre les traigo como una narración. Pero bueno, aquí les va a ver si les gusta, ¿no? Déjame dar tantito contexto. Ok, dale. Hay un contexto muy interesante que muchas veces se olvida. Del Consejo Nacional de Huelga. ¿Por qué surge todo este movimiento? Todo el mundo dice, oye, es que los estudiantes estaban alborotando todo antes del 68, que iba a haber aquí el México 68,
y entonces decidieron ponerles orden de una u otra forma. Pero vamos a entender un poco más a fondo de dónde viene esto, vamos a justificar. En 1940-41, al Código Penal Federal se le agrega el artículo 145. No, el artículo 145 en pocas palabras decía que si 3 o más personas se reunían para algo que se considerara una amenaza para el orden público, 40 años de cárcel. Y resulta que que varios presidentes, entre ellos Díaz Ordaz, era el artículo que utilizaban para presionar a sus enemigos políticos. Entonces, la primera demanda del Consejo Nacional de Huelga era la derogación del artículo 145 y 145b, que sanciona el encarcelamiento de cualquier persona que asista a reuniones de 3 o más personas que se sospeche que pudieran considerarse una amenaza para el orden público. Bueno, todas las demás demandas que pues ahí están, ¿no? O sea, libertad para presos políticos, ¿verdad? Pero lo fundamental de esto, que en efecto acabó aboliéndose en 1970, era que en México teníamos un artículo en el Código Penal en el que si a alguien tú le caías mal, ahorita entraba aquí a la casa y decía 1, 2, 3, 4 pelados, 5 años al bote todos. ¿Por qué? Porque yo en mi criterio, muy criterioso, determino que lo que ustedes están haciendo es una amenaza para el orden público. Entonces te das cuenta de lo peligroso que es un artículo de esas características y que existió desde 1940 hasta 1970 y que se derogó por todo lo que el Consejo Nacional de Huelga luchó hasta 1960, pasando por el 2 de octubre de 1968. Eso es lo que, para todos los que salen a decir, es que son unos revoltosos que la fregada. Oye, perdóname, si existiera un artículo así hoy en México, probablemente yo también estaría de revoltoso. Porque es importante. Sigamos. ¿Ibas a contar leyenda de Tlatelolco del 68? Quería hacer una última precisión, no política y no del 68, sobre Tlatelolco. Dale. No sobre el Tlatelolco actual, sino sobre el Tlatelolco histórico. Ok, dale. Digo, a lo mejor está de más que lo diga, en pleno siglo XXI que estamos actualmente, las rutas comerciales siguen dominando el mundo, ¿no? O sea, la ruta de la seda es más vigente que nunca y los países se están peleando por esos lugares y esas confluencias. Y aquí en México pues pasa algo similar y pasa algo bonito, porque a pesar de toda esta influencia española y de todo el mestizaje y de todo el tema de la conquista y de la supresión cultural en algún momento y todo lo demás, pues sí se destruyen algunas cosas religiosas y todo lo demás. Pero Tlatelolco, que era el centro comercial, ¿no? El centro neurálgico comercial de la gran Tenochtitlán o de esta urbe, eso no desaparece. Tan no desaparece que en esos barrios se sigue comerciando todavía durante toda la época de la colonia, se sigue comerciando durante la época de la independencia, después de la revolución, y hoy, ¿dónde se mueve la mayor mercancía de la Ciudad de México? Si me saben decir, ¿no? Está muy fácil. Eje 1 Norte. En Tepito y La Lagunilla. Y Tepito y La Lagunilla son lo que hace 400 años era el mercado de Tlatelolco. Y ahí sigue y sigue tan vigente como siempre. Entonces, esa parte, ese espíritu, esa personalidad del barrio no se ha suprimido, no solo en 400 años de mestizaje, sino desde que se empezó a utilizar ahí para eso. Es interesante. Ahora sí ya, volvamos a 1968 si quieren. No, yo les decía que estaría justo, o sea, es una historia justo de lo que nos platicaba Poncho, ¿no? De los tlatelolquenses, de los tlatelolcas, y el 68, ¿no? Entonces, a ver si les gusta la historia. Y si no,
Ya saben. Dice, para entender por qué los perros aullan sin razón en los andadores de Tlatelolco a las 3 de la madrugada, debemos retroceder siglos. Mucho antes de los edificios de departamentos. Tlatelolco fue el centro comercial y el mercado más grande de Mesoamérica, pero también fue el último bastión de resistencia azteca contra las tropas de Hernán Cortés. Cuentan las crónicas que la defensa liderada por Cuauhtémoc fue tan sangrienta que el agua de los canales se volvió espesa y roja. Los soldados españoles y sus aliados caminaban sobre montañas de cuerpos. Y el 13 de agosto de 1521, el olor en Tlatelolco era penetrante, que los conquistadores tuvieron que retirarse temporalmente. Y aquí nace nuestra primera historia. En los archivos y leyendas transmitidas de boca a boca, hay relatos de frailes que, décadas después de la conquista, se negaban a caminar por esta zona al anochecer, ya que hablaban de sombras sin cabeza que vagaban buscando sus extremidades perdidas entre las ruinas de ese gran tianguis. La conspiración histórica sugiere que la iglesia construyó el templo de Santiago Tlatelolco exactamente sobre el altar mayor prehispánico, no solamente para imponer su nueva fe, sino como un intento desesperado de sellar esa grieta dimensional por donde las entidades descarnadas, sedientas de sangre, intentaban cruzar a nuestro plano. Y la segunda historia que les traigo, que es ya la del 68, dice así. Avanzamos en espiral del tiempo hasta el 2 de octubre de 1968. El concreto moderno ya cubría las piedras prehispánicas. Miles de estudiantes, trabajadores y familias se reunieron pacíficamente en la plaza. Y entonces, las luces de Bengala cruzaron el cielo al atardecer, la señal de la muerte. La historia oficial hablaba de un enfrentamiento, pero los muros de Tlatelolco conocen la oscura verdad. Fue una emboscada sistemática, fría y calculada. Se dice que francotiradores del batallón Olimpia, apostados en los departamentos de los pisos superiores, abrieron fuego cruzado contra la multitud atrapada. La conspiración va más allá de la política fría. Investigadores del ocultismo y la historia alternativa sugieren que la fecha, la ubicación y el método no fueron una casualidad táctica, sino un ritual de sangre moderno orquestado por las sombras del poder. Un sacrificio masivo, deliberado para apaciguar las energías telúricas y destructivas de la ciudad antes de inaugurar los Juegos Olímpicos. Los vecinos del edificio Chihuahua cuentan historias que hielan la sangre a cualquier visitante. Afirman que cada mes de octubre, cuando la lluvia cae sobre la plaza, el agua en los charcos no refleja el cielo gris, sino un tono carmesí profundo y viscoso. Hay testimonios jurados de veladores que han visto a jóvenes corriendo en silencio por las explanadas pidiendo ayuda con la boca abierta, de la cual no sale ningún sonido, y que se desvanecen lentamente al cruzar las sombras de las ruinas arqueológicas. Y voy a contar otra historia que también nos va a servir de fuente. Aunque las cifras oficiales en la Ciudad de México fueron dudosas, hubo cientos de fallecidos. Las cifras varían, pero las fuentes revelan hasta 460 víctimas mortales el 19 de septiembre de 1985 en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. Cuando hablamos de los muertos de Tlatelolco, no podemos quedarnos en la matanza del 68, no podemos quedarnos en la guerra de los tlatelolcas y los mexicas. Tenemos más de 400 fallecimientos en 1985. Entonces, ¿qué fantasmas se tienen en Tlatelolco? El más famoso es el bailarín de Tlatelolco. Ese todos lo conocemos. Y otros tantos. Y hay que hablar de esto que también es verdad. En el Parque de la Pera, ahí cercano a la zona, es un sitio
donde el Día de los Muertos ocurren cosas. Es un sitio que se considera un umbral al Mictlán. Entonces, bueno, pues tienen que tener pase VIP, tanta gente que matan allá, ya tienen su propia puerta de acceso al Mictlán. Nos van a bajar el podcast. Entonces que sepa que el Día de Muertos pueden ustedes ahí en el Parque La Pera ir a ver el acceso dedicado a Tlatelolco que tienen derechito al Mictlán, saludar a Mictlantecutli, a Xolotl o a quien ustedes gusten. Y bueno, pues de estas historias, y justo también traía la historia del 85, que, que, que es interesante, ¿no? Digo, no sé qué les parecieron estas historias que les platiqué. Digo, lo platicamos rápido, pero siento que a pesar de rápido fue concreto, ¿no? Y justo en en las dos historias que les conté, pues justo se retoma esto que ya estábamos platicando. Entonces, no sé qué les pareció, chicos. Yo la verdad es que sí medio traigo a veces en el radar algunas de estas situaciones que habían ocurrido en Tlatelolco. No sé por qué de pronto se me olvidó el tema del 85, como que, no sé, voy a decir algo, pero en la mente, ¿no? O al menos en la mía, a lo mejor yo estoy muy mal. Cuando pienso en esos eventos, los pienso separados por el tiempo, pero se me olvida que aquí el espacio del que hablamos es en 4 dimensiones, ¿no? Entonces, todo en realidad está ocurriendo en el mismo lugar, solamente en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Y pues sí hay sí hay ahí unas cargas interesantes. No sé si se pudiera decir lo mismo de algunos otros lugares de México, ¿no? A lo mejor eso nos queda de tarea para pensar si hay otros lugares donde hayan sido tan lastimados o tan dolidos o con esas cargas, ¿no? Pero este me parece, me llama bastante la atención. Yo lo único que no conozco es la historia de El Bailarín. Yo no estoy familiarizada con ella. ¿Esa cómo va? Cuenta la leyenda. La verdad no tampoco conozco la historia completa, pero es un joven que aparece danzando y bailando en la zona arqueológica, vistiendo ropa deportiva, o sea, se entendería que es o del 68 o del 85, viste ropa deportiva blanca y se va bailando desde la zona arqueológica hasta la iglesia. No tengo bien a detalle ahorita, pero ahorita te lo conseguimos, de la historia del bailarín de Tlatelolco, ¿no? A ver, yo les tengo algunas preguntas. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en Tlatelolco o en la Plaza de las Tres Culturas? Sí, yo estuve en Tlatelolco ya hace años, en el 90 y... Digo, ahí vive un chingo de gente, pero, Sí. pero que nosotros que vivimos aquí en la ciudad no la conozcamos es común. O sea, yo conozco mucha gente que no conoce Tlatelolco, Sí. ni la plaza. En el 98, 99, una profesora de historia, que es como les gusta a las profesores de historia, ¿no? Mandar a los alumnos a lugares, ¿no? Tomes una foto y tienes un punto extra, ¿no? Y me acuerdo que nos mandó, ¿no? Tomes una foto en Tlatelolco y por qué son las tres culturas, ¿no? Y bueno, entras y está la parte prehispánica, la parte ya de colonia y la parte moderna, ¿no? Por así decirlo. Y a mí sí me llama mucho la atención porque sí está cargada la energía ahí. No sé si ustedes que hayan ido han sentido algo parecido o algo, pero yo sí recuerdo, he sentido como esta sensación de ansiedad. Sí, de hecho, no era amigo, era un conocido, que justo vivía cerca de los edificios Chihuahua, bueno, del edificio Chihuahua, y dice que por las noches, o una de dos, o se prendía la radio, o se prendía la tele. Pero pues todavía era de esas veces que la tele todavía agarraba este canal estático, ¿no? Para los que recordamos este canal estático. Entonces, justo se prendía en un canal estático. Y también cuando se prendía la radio, era en ruido blanco.
O sea, no era una estación, no era un canal. Simplemente se prendían así. También dicen que por las madrugadas se escucha que están marchando, pero que cuando te asomas no hay nadie, ¿no? Y también está la iglesia de Santiago de Tlatelolco, creo que sí se llama así la iglesia, Sí, así es. que también, sin que haya nadie dentro de la iglesia, que dudo mucho que no haya alguien dentro, pero bueno, dicen que no hay nadie dentro de la iglesia, que de momento las campanas empiezan a sonar. O que se escucha que están tocando la puerta, o que están rezando, pero cuando entran no hay nadie. ¿Tú has visto ese templo? Sí. ¿Te has fijado las piedras de ese templo y las has, o sea, en México hay muchos templos y muchas iglesias, pero has visto qué particularidad tienen las piedras de ese templo? No, sí las he visto, pero no me he fijado hacia detalle. Son las 2 de la mañana en Tlatelolco. Aparece en la zona arqueológica un joven vestido de blanco, pantalón y camiseta blancos. Según testigos, su ropa se ve impecable, resplandeciente. Y a las 2 de la mañana se prepara y corre a gran velocidad por toda la zona arqueológica. Parece que flotara, para luego detenerse en el atrio de la iglesia de Santiago. Ejecuta durante unos 20 minutos una coreografía moderna y desaparece. Algunos dicen que era un estudiante de danza de 1968, muerto durante este holocausto, durante esta matanza. Otros dicen que es para honrar a las víctimas del sismo del 85. La leyenda dice que hacia el año 2000 una vecina se acercó en la noche. Hizo una ofrenda comunal, platicó con él y le dijo: tú ya no perteneces a este mundo. Y lo acompañó. Y desde entonces, el bailarín de Tlatelolco ya no se aparece. Esa es la historia. No, pues gracias por la historia, yo no la conocía. Pero es famosa, entiendo, ahí en Tlatelolco. Oigan, y les preguntaba entonces de las piedras, si alguno de los aquí presentes ha visto las piedras del templo de Santiago Tlatelolco. Yo recuerdo, ¿no? Pero no, la verdad es que luego soy muy fijado en ese tipo de cosas. Sí son claramente piedras que no estaban destinadas a formar parte de una catedral. O sea, ahí no hay duda de que las agarraron de otro templo y las pusieron ahí. Pero además, si mal no recuerdo, no sé si es uno o son varios, pero hay lugares en las paredes del templo donde todavía se llegan a apreciar deidades mexicas, ¿no? Inclusive creo que por ahí hay alguna muy famosilla que inclusive trataron de asociar con el mismo profeta, con el mismo apóstol Santiago, ¿no? Que es por quien está levantada esa catedral, no, pues el templo de Santiago, porque al final Santiago pues es el profeta. Pero sí es posible ver en algunas de las piedras cosas ahí interesantes, ¿no? Pues es como decir, pues aquí quisieron armar la pirámide, pero la armaron chueca, o la armaron mal, le dieron forma de templo, pero ahí están. Yo creo que valdría la pena, Manu, si el presupuesto del programa nos da, hacer una visita a Tlatelolco, ¿no? No sé si grabar ahí, o a lo mejor grabar un videíto o algo de algunas de las cosas que estamos comentando aquí y mencionarlas. Y aquí hay un hito importante, darle una vueltecita a la iglesia de Santiago Tlatelolco y ver si encontramos alguna de las formas ahí en la iglesia. Sí, pues hay que recordar que la mayoría de las iglesias que aún se conservan tal cual en un inicio, ¿no? La mayoría están hechas con piedras de templos que derrumbaron. Sí, no es como la Catedral de México, que pues obviamente ya está reconstruida. Sí está se dice que está sobre el templo mayor, pero más bien el templo mayor está a un costado, ¿no?, de la catedral. Pero vamos, las iglesias que aún se conservan bien, sí, como en un inicio, tienen estas piedras de los templos que
que ya nos están visitando los fantasmas. Este, y sí se escucha, sí se ven algunas características en las piedras que construyen estos templos. Pero sí, estaría padre ir a Tlatelolco. Digo, deberíamos de llevar mucha seguridad. No precisamente por los fantasmas. No, Tlatelolco es una zona habitacional y cultural muy segura. Digo, ya si vas a las 2 de la mañana y te pones a correr de la zona arqueológica a la iglesia de Santiago, tal vez sí quieras correr muy rápido, pero, pero fuera de eso no es tan peligroso estar ahí en Tlatelolco. A mí me gusta mucho ir a Tlatelolco, de hecho. Ahorita que dijiste lo de que se escucha que marchan las personas, o bueno, que se asoman cuando están marchando, recuerdo mucho que hay en un lugar en Europa, no recuerdo el nombre ahorita, donde se escuchan los cañonazos todavía de Napoleón, que retumban de repente cada cierto tiempo, regresan al lugar. Sí, a mí me tocó escucharlos en un concierto de Tchaikovsky. Que por cierto, ese concierto de Tchaikovsky, cuando narra, ¿no?, musicalmente la parte de los franceses, utiliza la marsellesa, y creo que todavía no era el himno nacional de los franceses en la época de las guerras napoleónicas. O más bien, durante el imperio no era la marsellesa el himno de... pero bueno, te dejo, Poncho. No, pues era como el dato, ¿no? Como, ya es que me gusta como tener todo unido, donde hay ciertas cosas, particularidades que hay en todo el mundo que se repiten. Pues es algo así, ¿no? Igual como queda la energía de Tlatelolco, se puede reflejar en ciertos lugares donde hubo batallas, hubo matanzas, donde sí sigue habiendo pues, apariciones, sigue habiendo cosas, ¿no? Como los veo muy pasivos en temas de leyendas, les voy a contar otros de esos datos históricos interesantes de Tlatelolco, como para echarle más gasolina al asunto. Ustedes recordarán que Benito Juárez promulgó las leyes de reforma. Bueno, no Benito Juárez, probablemente el presidente anterior. Bueno, no fue Benito Juárez el que las terminó promulgando. Y se expropiaron los bienes de la iglesia y las propiedades. Y una de las propiedades que se expropió en aquel momento, pues evidentemente fue el templo de Santiago Tlatelolco. Otra vez voy a hablar del tema de Santiago Tlatelolco. Pero como en aquella época el horno no andaba pa' bollos, ¿no?, como se dice habitualmente, y andábamos carentes de espacio para los revoltosos y para el parque. Sí saben lo que es el parque, ¿no? O sea, no el parque para jugar, sino el parque que se ocupa para la munición, pues, como dicen. El templo de Santiago Tlatelolco en algún momento fue utilizado para encerrar gente. Y fue utilizado también probablemente para guardar parque, ¿no?, para guardar munición. En aquellas épocas, que son los 1860, ¿no?, más o menos. Justamente en esas épocas fue utilizado para eso. Otro motivo más para cargarle de energías extrañas. No a Tlatelolco, pero sí al templo. Tengo una duda. También estoy confundido de fechas, pero durante la Guerra Cristera fue ya más hacia acá, después de los años 20, me parece. En los 20, Ajá, sí, entonces, justo 30. ¿y no sabemos ahí algún dato de...? No sé dato de la Guerra Cristera ahí en Santiago Tlatelolco. De hecho, a ver, creo que el epicentro más importante de la Guerra Cristera fue más pegado hacia la parte del Pacífico, no fue hacia Jalisco, fue un poco inclusive hacia el norte, no fue tanto hacia este lado. Entonces, fíjate que no sabría decírtelo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir también, que es otro cuento, pero yo creo que este cuento ya es más como para, que se utilizó como para tratar de rescatar el tema de la importancia del templo, o a lo mejor en algún momento quisieron darle un poquito de vida y todo lo demás.
No sé, y perdónenme, los escuchas, si digo algo que no es, no me vayan a linchar, es desconocimiento histórico mío, son nada más temas que yo recuerdo de leyendas de Tlatelolco, pero creo que se dice que en la iglesia de Santiago Tlatelolco bautizaron a Juan Diego. También creo que corre esa leyenda. Pues habría que buscar ese dato. Sí, estaría muy interesante, ¿no? Ver esta conexión de, de este personaje que, bueno, no quiero meterme en polémicas. Hay que hacer un programa de la Virgen, ¿no? Sí, claro, pero muchos dicen que Juan Diego pues fue un invento, ¿no? Otros dicen que sí existió y que lo utilizaron. Entonces, ya habrá un episodio Ya habrá un episodio. Podríamos Juan Diego. hacer un abogado del diablo de la Virgen de Guadalupe, nada más se va a exiliar del país ese día. Juan Diego, en efecto, recorría varios kilómetros a pie para asistir a misa y a clases de catecismo en Tlatelolco, lugar donde él fue bautizado. Te digo, yo recuerdo, porque además era donde iba a ver a al arzobispo, ¿no? En Tlatelolco, justamente. Ahora, otras cosas interesantes, y esto no es que sea solamente de Tlatelolco, pero obviamente al hablar de este lugar y al hablar de estos sitios que están tan cargados y todo lo demás, a ver, los frailes durante la colonia tampoco eran tontos, ¿no? Y ellos entendían que tú no puedes llegar a un lugar, acabar con una religión e imponer una religión nueva. Tienes que dejar cierta holgura para la libertad del culto. De hecho, o lo mezclas o lo mantienes, pero no lo puedes suprimir. Eso te carga el payaso. De hecho, Juan Diego y su esposa, esta María Lucía, fueron bautizados ya siendo adultos, ya estando casados, aproximadamente en 1524, 3 años después de la conquista. De la caída de México Tenochtitlán, de ese 13 de agosto de 1521, calendario juliano, cuando uno de los capitanes de Hernán Cortés, Garci, tomó prisionero Cuauhtemotzin, el señor de Tacuba. Bueno, en 1524, 3 años después, fue bautizado Juan Diego y su esposa, María Lucía, en Santiago de Tlatelolco, nada más y nada menos que por Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía. O sea, no es poca la carga histórica, ¿verdad? Pues ahí está. Digo, si ese es el dato oficial, de los registros de la iglesia, ahí está. Pero otra cosa que quería comentar sobre el tema del sincretismo y todo lo demás, y esto siempre es muy interesante, y eso no ocurrió solamente en la iglesia de Santiago Tlatelolco, ¿no? Pero obviamente causa más revuelo. Cuando se empieza a practicar el culto católico cristiano, evidentemente en lo oscurito, ¿no? O mientras el fraile o el predicador no se da cuenta, el nativo, o el nativo de aquí que ya tiene o que viene de su religión anterior y todo lo demás, como son las mismas piedras del templo y de la iglesia y todo lo demás, sigue practicando en lo oscurito algunos de sus rituales, ¿no? E inclusive, pues eso lo sabemos, de pronto convierten algunas de las deidades en santos y luego por eso hay tanto sincretismo. Pero una de las cosas que hacían aquí, en algunas iglesias, entre ellas la de Santiago Tlatelolco, era que ofrendaban huesos o de animalitos o huesos, bueno, no ofrendaban huesos, más bien ofrendaban animalitos o llevaban huesos humanos o cosas de ese tipo. Y entonces era muy común que cuando empezó a trabajar el INAH en ver un poquito más de la historia de Santiago Tlatelolco y todo lo demás, pues empiezan a encontrar en algunos lugares de la iglesia, ¿no? En particular en las pechinas, no se saben lo que son las pechinas, pero son estos huequitos que se hacen a veces en las cúpulas. Como está la columna así, se abre la cúpula así y se hace como una cosa así, y ahí a veces se pone un santo. Ahí se encontraron huesos, por ejemplo, de animalitos o huesos, pues no sé si de pronto algún hueso humano, ¿no? Entonces, pues son cositas interesantes que, obviamente, si aquí en Sombras en la Neblina creemos en ese tipo de cosas, pues les dan una carga interesante a los templos.
un pequeñísimo acervo cultural respecto a Juan Diego, que la mayoría de la gente no sabe. ¿Ustedes saben qué significa Tlatoani? Sí, Tlatoani es el que canta o el de la voz. El orador, el que habla. En efecto, la raíz Tlatoat significa el que habla. Y Cuau, pues, tú sabes que Cuau es águila. Bueno, el nombre de Juan Diego indígena antes de ser bautizado era Cuautlatoatzin, o sea, el que habla o el que canta como águila. Y después fue bautizado como Juan Diego, que se asocia con el Dios es misericordioso, ¿no? Pero el nombre original, el nombre de nacimiento de Juan Diego era Cuautlatoatzin, El tetramorfo de Juan, ¿cuál es? el que habla como águila. No sé. Sí, sí son los tetramorfos, ¿no? Sí, son los cuatro que son el águila, el buey, el ángel y el león. No vaya a ser que el de Juan sea el águila también. Vamos a ver. Y bueno, mientras en lo que nos trae Oscar esta información, no sé si vieron, ahorita que estabas hablando de esto de los templos, Miguel, del templo que acaban de encontrar, que en el que encontraron cráneos y fémures, y pues es un gran descubrimiento, porque incluso hay todavía restos que están casi completos y van a poder investigar el cómo se hacían los sacrificios anteriormente. Deja tú eso. O sea, si hay de la época de la colonia, hay huesitos, ¿no? Pero seguramente en Tlatelolco, y eso también lo recuerdo, solo ahorita tendría que buscar la fuente, no hice muy bien mi tarea el día de hoy, pero sí en Tlatelolco hay muchísimos cráneos allá abajo y hay un montón de cuerpos y un montón de cosas que también le dan este tema. Oscar, ¿ibas a decir algo? Los tetramorfos. Mateo es el hombre, el ángel, porque pone a Jesús como el rey hombre, el Mesías profetizado. El león es San Marcos, porque él pone a Cristo como la voluntad, como la fuerza, como un animal fuerte. El toro es Lucas, porque él lo pone como el sentimiento de Cristo, el corazón fuerte, el corazón de toro. Pero la visión más elevada y más profunda del pensamiento de Cristo la plasma San Juan, que en efecto San Juan es caracterizado con el tetramorfo del águila. Es que el simbolismo está ahí para quien lo quiera ver, solo no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Yo digo. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más. Yo tengo una última historia ya para cerrar. No sé si alguien más quiere decir algo. Poncho, Miguel. Échate la historia de Tlatelolco y a ver si ahorita se me ocurre un punchline. Ok. Y bueno, creo que es una historia ya famosa. Creo que muchos lo conocen. Si no, pues va a ser la primera vez que la escuchen. Y justo tiene que ver con el 85. Dicen que después del terremoto del 85 en Tlatelolco, cuando ya casi no quedaban rescatistas, empezó a pasar algo muy raro. Un hombre contó que vio a una niña entre los escombros del edificio de Nuevo León. Una niña chiquita, llena de polvo. Sin embargo, a pesar de todo, estaba muy tranquila. El hombre se le acercó y le preguntó si estaba bien, y la niña solo le dijo: "Mi mamá está abajo, tiene frío". El hombre pensó que la niña era una sobreviviente, así que la siguió. La niña caminó entre los restos, se detuvo en un punto y señaló. Ahí inmediatamente los rescatistas empezaron a remover las piedras y efectivamente encontraron cuerpos. Entre ellos, una mujer abrazando a su hija. Cuando el hombre volteó para decirle a la niña que ya estaban ayudando, la niña ya no estaba. La buscó por todos lados, nadie la vio salir, nadie sabía quién era, y lo más extraño es que nunca apareció en ninguna lista. Pero hay vecinos que dicen que tiempo después, por las noches, todavía se escuchan pasos pequeños en los pasillos, como si alguien siguiera buscando a su mamá. Tlatelolco recuerda, ¿no? Sí, la verdad es que es interesante estas voces atrapadas en el tiempo, ¿no? Estos sonidos. Se ha alimentado voces, muchas veces. sombras. Al menos 3 veces, ¿no? Por eso son las 3 culturas. Sí.
y pareciera que siempre recuerda. Sí, sí, O sí. sea, sus muros se pueden levantar, pero recuerda su historia. Efectivamente. Y pues, no sé, ¿algo más que decir? Pequeñísimo brevario cultural, y esto lo sé por mi madre. En 1964-65, Politécnico tuvo la idea de formar una vocacional ahí en Tlatelolco, la más moderna de todas, la Boca 7. La Boca 7 era la vocacional universal, donde tú podías entrar independientemente de qué carrera te fueras a dedicar y tener ahí una formación vocacional universal. Una generación salió de ahí. En el 68 cerró para nunca volver. El proyecto de educación media más ambicioso que se había tenido hasta entonces en México vivió 3-4 años y fue cerrado tras los eventos del 12 de octubre. ¿Alguien sabe qué quiere decir Tlatelolco? Es que después de lo que dijiste, Oscar, ya no quiero cerrar con esto. Pero el terreno, si bien era lacustre, toda esta zona prácticamente era Lago Texcoco y terreno de Chinampa y todo lo demás, se dice que era un poquito accidentado en esa zona de ahí. Entonces, Tlatelolco refiere a montículos, justamente. Y por eso se le llamaba a esa zona Tlatelolco. Montículos que pues seguramente hoy difícilmente se alcanzan ya a apreciar. Pues, listo. Pues muy bien, chicos. ¿Y qué tal este episodio? Breve pero conciso. Pues ni tan breve, ¿eh? O sea, sí nos aventamos. Sí nos lo echamos breve el día de hoy. No hicimos muchos muy bien la tarea. Traíamos algunas leyendas, pero yo creo que da para más. Da para Sí. hacer una visita. Sí, claro que sí. Creo como chilangos de nacimiento que somos todos nosotros, Tlatelolco sin duda forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Entonces, pues, qué bueno que lo traemos a la mesa porque no podemos ser ajenos, como gente que nació en esta ciudad, de todo lo que ha pasado, de esa cicatriz tan fuerte que tiene nuestra cultura, ¿no? Pues a mí me pareció un podcast bastante bueno, un buen capítulo, ¿no? Conciso. Pues gracias. Bueno, Gracias por escucharnos, Poncho. Hacía mucho que no escuchaba, de hecho. No, lo que sí es, quedan por ahí ciertos temas que podríamos retomar para un futuro, hacer bien nuestra tarea otra vez, bien, y estar, retomando todo lo que hemos dejado como de ladito. Fíjate que aquí propiamente no hay como callejones o sea, seguramente sí los hay, pero fíjate que, me voy a echar un libro a lo mejor entre leyendas, en los que tengo de leyendas de México, pero la verdad es que hay más leyendas alrededor y este es más bien en conjunto como tal. sí, justo, son más historias de boca en boca, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que vive allá, te dice, no, es que hay una ventana de un departamento que lleva años vacío, pero siempre vemos que alguien se asoma, ¿no? O vemos que ese mismo departamento que está vacío, en las noches hay luces, pero pues tú no sabes si alguien está haciendo una exploración, si ya cayeron paracaidistas, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero que también son creencias que mucha gente de ahí pues va conociendo, ¿no? Y no porque le haya pasado, sino porque la mamá, la abuelita, la tía, el vecino, el amigo les ha contado y pues lo creen, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no creerlo también nosotros? Y bueno, ya para cerrar, Tlatelolco no es solo un conjunto habitacional o una zona arqueológica. Es un purgatorio estancado en el tiempo, una trampa para las almas. Si alguna vez caminas por la Plaza de las Tres Culturas al caer la noche, no mires demasiado tiempo hacia las ventanas oscuras de los pisos más altos, ni prestes excesiva atención a los ecos de sus propios pasos sobre la piedra volcánica. Podrías darte cuenta de que alguien que murió violentamente hace 500 años, 50 años o bajo los escombros, está caminando justo detrás de ti, respirando en tu nuca.
Nos estaremos viendo hasta la próxima. Mi querido Miguel, mi querido Oscar, mi querido Poncho. Muchísimas gracias por haber estado este episodio con nosotros. Gracias, Manu. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Manu, gracias a todos. Y bueno, felices sueños. Nos vemos.